Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar del tema de los números adimensionales. Los números adimensionales, como su nombre lo indica, son números que no tienen ninguna dimensión. Es decir, no están en unidades de metros, no están en unidades de segundo, no están en unidades de kilogramo, ni nada. Recordando esto, bueno, recordando un poquito de qué es esto o qué anda, están los sistemas de unidades. Esto se vio al principio de la materia. Está el MKS, que es el internacional. El MKS, sus siglas vienen de metro, kilogramo y segundo. Está el sistema CGS y sus iniciales vienen de centímetro, gramo y segundo. Y también está el sistema inglés. Y en el sistema inglés, lo que se maneja es el pie, la libra y el segundo. Y pues cada uno tiene sus unidades compuestas distintas. Por ejemplo, aquí tenemos una unidad de calor, bueno, de energía, que es el joule. Su equivalente para acá es el ergio. Y hay un factor de conversión de que un joule tiene 10 a la 7 ergios. O sea, es una bestialidad. Son 10 millones. Sí, 10 millones. Y aquí tenemos, por ejemplo, el BTU como unidad de energía, aunque también tenemos otra que puede ser, por ejemplo, es la libra fuerza por pie. Libra fuerza por pie y otras. Entonces, resulta complicado trabajar con distintos sistemas de medida, incluso sí es cierto, por ejemplo, para presión, aquí a pesar de que ahora sí que el internacional son los pascales, normalmente en las válvulas y cosas más industriales nosotros vemos gramos sobre centímetro cuadrado, y aquí nosotros vemos libras sobre pulgada cuadrada. Y muchas veces el mismo manómetro, la misma válvula, puede tener las dos unidades sin ningún problema, ahí conviviendo, sin pelearse. Pero entonces, aparte de tener la oficial, hay una como que suboficial y la equivalente en el sistema inglés. Y en el sistema inglés también hay otras equivalencias. Y, por ejemplo, también hay otras que no son tan oficiales, que son bien comunes, por ejemplo, para la presión, milímetros de mercurio, atmósferas, entre otras. Y bueno, ¿a qué voy con esto? Que curiosamente, parecería que, que no es posible ponerlos de acuerdo en algo en absoluto, sobre todo de unidades, pero resulta que es la existencia de los números adimensionales pone de acuerdo a todos los sistemas en común. Es decir, cuando tú calculas un número adimensional, no importa en qué sistema lo calcules, siempre va a dar lo mismo. Es necesario siempre para el cálculo de los números adimensionales, manejarlo con las unidades precisas de tal manera que se vayan a eliminar. Entonces, por ejemplo, si tú quieres manejar, no sé, un factor de potencia, y la potencia, como es una presión por un gasto y la presión la manejas en milímetros de mercurio y el gasto en litros, pues difícilmente vas a lograr hacer la anulación correcta de unidades. Por eso, durante todo el curso siempre puse mucho hincapié en las unidades, de cómo se van anulando o cómo se van apoyando unas a otras, porque ves que se multiplican o se dividen entre sí, dependiendo cómo esté planteado el problema. Pero bueno, los números adimensionales normalmente hacen relación a dos magnitudes que son, pues, existentes en el mismo sistema y nos van a marcar algo. Yo creo que voy a comenzar con el más famoso de todos los números adimensionales. Pues el más famoso y también el más conocido precisamente por lo mismo y el más utilizado también por lo mismo, porque es el más famoso.
el número de Reynolds. El número de Reynolds, bueno, se abrevia. A mí me gusta abreviarlo así, aunque parece como números reales, pero pues para fines de computadora nada más así. El número de Reynolds es una relación, o también lo ponen así, para ponerlos, el número de Reynolds. Es una relación entre fuerzas, normalmente casi todos son relaciones de fuerzas. Fuerzas cinemáticas entre fuerzas viscosas. No es cierto, dije cinemáticas. Son dinámicas. Dinámicas. Úchale. Dinámicas. Quedó peor. Fuerzas dinámicas. Por ejemplo, para una tubería, cuando nosotros tenemos una tubería en la cual está circulando un fluido a cierta velocidad, esta velocidad, por ejemplo, en el sistema MKS, la vamos a medir en metros sobre segundo. Entonces, las moléculas normalmente pueden viajar en línea recta, van a viajar en línea recta, o bien van a hacer patrones así, o bien más turbulento. Entonces, se distinguen dos tipos de patrones de movimiento del agua o de los líquidos. Lo que se llama régimen laminal y régimen turbulento. En las paredes de una tubería, hay partículas, nada más que si están viajando, digamos, un fluido en una tubería, es perfectamente natural. Eso lo explica la ecuación de Planck, la ecuación que vimos la clase pasada. Entonces, esta ecuación, la ecuación de Poiseuille, lo define bien en una tubería. Precisamente entonces el flujo de líquido que va a haber en ella depende directamente de la presión que estás aplicando a dicho fluido por el radio a la cuarta entre la viscosidad por el largo de la tubería, donde la presión es igual a la densidad, gravedad, altura. Esta ya es como que casi una introducción a lo que es el número de Reynolds. ¿Por qué? Porque aquí nos introduce la gravedad y la viscosidad en el mismo factor. Ahorita vamos a ello. Entonces, en la ecuación de Poiseuille, nosotros podemos ver un perfil de velocidades, donde entre más cerca estés de la pared, más lento se desplazan los líquidos. Y esto es muy común en un régimen laminal. Mientras que en un régimen turbulento, realmente las partículas, bueno, las moléculas de agua no van a tener un patrón tan marcado como sino que van a ser caóticas, movimientos más caóticos. Ese es un régimen turbulento. En el caso del número de Reynolds, un régimen laminal se maneja cuando el número de Reynolds es menor a 2000 y se maneja que ya empieza con un número Reynolds turbulento cuando es mayor a 2000. Entonces, esto implica mucho el patrón de cómo se van a mezclar los fluidos. Por ejemplo, en un intercambiador de calor o algo así, por ejemplo, si este tubo lleva un fluido caliente y viaja en un régimen laminal, es muy posible que sea detectado de que la
la corriente del fluido caliente que está cerca de la pared pierda prácticamente todo su calor y entonces, bueno, pierda parte de su calor más que la que está en el centro. Y entonces cuando se tome una muestra al final de la tubería, si yo pongo distintos termómetros, si la tubería es lo suficientemente ancha como para poner distintos termómetros, entonces se vería que la temperatura aquí puede ser mucho más baja que la temperatura en el centro. La que yo tomé aquí en el centro puede ser más baja que más alta que la que tomé en la periferia. Eso se notaría mucho, por ejemplo, en un régimen laminal. Mientras que en un régimen turbulento, no notaría esa diferencia de temperatura, sería prácticamente similar. Obviamente, entre más turbulento es, más similar va a ser la temperatura. Llega un momento en el que ya estás hablando, el Reynolds tampoco tiene un límite, así como que hay en 3,000, en 10,000 acaba. Hay Reynolds de 100,000, Reynolds de 1,000,000, Reynolds, creo que lo más que he visto que son como 3 millones, pero no es así como que algo tan inimaginable. Sí existen ese tipo de regímenes. Entonces, el Reynolds, ¿cómo se calcula? El Reynolds, bueno, ya que está aquí, para una tubería, entre más ancha es la tubería, entre más ancho es el tubo, más fácilmente, ese es el diámetro, más fácilmente se pueden mover los patrones de un lado para otro, entre más ancho sea. Entonces, el Reynolds es igual al diámetro de la tubería, ya sea con D mayúscula o con la letra phi, por la densidad, por la velocidad entre la viscosidad. Es así como se calcula el número de Reynolds para una tubería. Ahorita hacemos un ejemplo de eso. Vamos a presentarles otros números adimensionales. Entonces, por ejemplo, está el número Prandtl. El número Prandtl lo pueden representar así, por la inicial del apellido de quien lo descubrió. El número de Rayleigh, el número de Rayleigh, el número de Grasho, el número de Groven, este es Groven, el número de ¿quién más? Ay, se me fueron, bueno, hay varios, el de Arquímedes, el número de Arquímedes, etcétera. Pero, lo más bonito de esto es que no solamente estás hablando de números que son extremadamente fijos, que no se van a aplicar para muchas cosas, sino que son muy flexibles, demasiado. Por ejemplo, el número de Reynolds, así como aplica para fuerzas dinámicas y fuerzas viscosas, cuando estás hablando de fluidos, ya muchas veces he mencionado que los líquidos y la carga eléctrica tienen mucha similitud. Bueno, sí voy a borrar esta parte. Los líquidos y la carga eléctrica tienen mucha similitud. Por ejemplo, el flujo que se da, por ejemplo, en unidades internacionales serían metros cúbicos sobre segundo, tiene su analogía a lo que es la corriente, eléctrica, y esta se mide en coulombs sobre segundo. La presión, que esta tiene unidades de, bueno, vamos a medirla en pascales. Tiene su equivalente aquí a lo que es el voltaje. Y estas sus unidades son joules sobre coulombs. Ah, pues sí es cierto. Vamos a poner la presión en otras unidades. La presión está dada en pascales y el pascal es el newton sobre metro cuadrado. O bien, esto es igual a newton por metro, es joule, y sería joule sobre metro cúbico. Y esto es equivalente al voltaje, que es nuevamente estos también son joules sobre coulomb. Noten la similitud. Y entonces la potencia en ambos casos es igual al flujo por la presión.
Y también en el otro caso es igual a la corriente. Esta normalmente se representa como I minúscula, aunque también puede ser I mayúscula, por el voltaje. Y esto también es la potencia. Bueno, entonces tienen una similitud ambos. También hay una similitud para el magnetismo, también hay una similitud. Y entonces el Reynolds, tenemos un Reynolds para fluidos y hay otro para carga, para magnetismo, bueno, electromagnetismo. Entonces tenemos el Reynolds que puede aplicar tanto a fluidos como para electricidad. Y también, por ejemplo, el Prandtl, el número Prandtl nos dice qué tan fácilmente puede perder calor una sustancia. Y pero esa es como que su terminación nominal, pero entonces también aquí sería qué tan rápido, qué tan fácilmente se puede disipar la energía calorífica, el número de Prandtl. Mientras que el Prandtl magnético nos puede decir una idea de qué tan rápidamente se puede difuminar una carga magnética, más bien un campo magnético, qué tan rápidamente se puede difuminar. Eso no sucede, por ejemplo, con imanes permanentes. El imán nunca cambia, pero por ejemplo en un transformador, como la corriente es positiva y negativa, y cuando tú interrumpes la corriente, se disipa el campo magnético, entonces ahí te sirve el Prandtl para ver cuánto campo puedes almacenar y cuánto tiempo va a tardar en desaparecer. Entonces, la mayoría de los números imaginarios, iba a decir, adimensionales, aplican para muchas magnitudes, pues sí, para muchas magnitudes, para rápido. Y bueno, en total se conocen más de 60 números adimensionales. Estos son algunos. Por ejemplo, tenemos el número de AB, que es para óptica, el número de Arquímedes, que es para movimiento de fluidos a diferentes densidades, el movimiento de Bagnon, flujo de granos, arena, el número de Biot, que es conductividad de superficies y sólidos. De hecho, hay otro que es Biot-Savart, que es también, pero es para magnetismo. Boldenstein, que es distribución de resonancias, así. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, acá el número de Euler, que es la constante E, que bueno, el número de Euler. El Grashof, que también es para la convección natural. Nos dice qué tan fácilmente se puede disipar de manera natural el calor cuando no hay ninguna fuerza que lo esté forzando a disiparse. El número de Hagen, que es para la convección forzada. Es cuando tú estás obligando a que el calor se disperse, pero ya aplicando una corriente de aire o algo así. Aquí está el Reynolds magnético. ¿Dónde está el Reynolds normal? Está el Reynolds magnético y no está así. Aquí está el Prandtl para convección natural y forzada. El número de Rayleigh, el número de Reynolds, el número normal de Reynolds, el Smith. Pues aquí ven muchos que aplican, la mayoría son para fluidos, la inmensa mayoría son para fluidos, o para algo de electricidad, que pues, obviamente son equivalentes, pero no todos. Hay unos que hablan acerca de la luz. Así, pues es el primero, el que habla de la luz, el número de Ave. Otros hablan para calor, que son los más utilizados: reología, movimientos de fluidos, fuerzas de rozamiento y por viscosidad, etcétera. Todos ellos se utilizan en las distintas áreas de ingeniería dependiendo qué se quiera hacer. Y bueno, vamos a calcular, por ejemplo, el número de Reynolds para una tubería. Ya nada más para poner un ejemplo. Entonces dejo la fórmula del número de Reynolds. Entonces, calcular el número de Reynolds para una tubería que transporta agua. Y entonces, si es agua, la densidad del agua a 20 grados centígrados es de 994 kilogramos sobre metro cúbico.
Y la viscosidad del agua a 20 grados centígrados, bueno, igual le pongo H2O para aclarar, a 20 grados centígrados es de 0.001 pascales por segundo. Ok, transporta agua, entonces esas son las características del agua a una velocidad de 2 metros sobre segundo. 2 metros sobre segundo y el diámetro de tubería es de 1 pulgada. 1 pulgada. Entonces, lo primero que hay que hacer en estos casos, cuando te mezclan las dimensiones, pues ponerlo todo en las mismas dimensiones. Entonces, la pulgada es igual a 2.54 centímetros. O sea, 0.0254 metros. Pascales por segundo, su unidad equivalente es kilogramo sobre metro por segundo. Y ya está. Entonces, calculando, el número de Reynolds es igual a el diámetro de la tubería, que es 0.0254 metros. Ahí está. ¿Por quién más? Por la velocidad a la que va el flujo. 2 metros sobre segundo. Por la densidad. 994 metros, lo cual kilogramos sobre metro cúbico. Todo esto sobre la viscosidad, 0.001 kilogramos sobre metro por segundo. Y bueno, kilogramos con kilogramos. Segundos que dividen con segundos que dividen. Bueno, los dos están dividiendo arriba y abajo respectivamente. Ahora, metro por metro da metro cuadrado. Con este que está dividiendo va a dar metro cúbico. Y este otro metro cúbico hace que se anulen. Y ya se anularon todas las dimensiones. Esto ya quedó adimensional. Y no importa si se calcula en el sistema internacional o en el sistema inglés, va a dar adimensional. Y esa es la hermosura de los números adimensionales que convergen en cualquier sistema de unidades que se calculen. Entonces son 994 por 2 por 0.0254 por 1000. Bueno, entre una milésima es por 1000. 50.495. El número de Reynolds es 50.495. Entonces, es un régimen muy turbulento. Bueno, pasa de 2000, por lo tanto es muy turbulento. De hecho, fácilmente puede pasar de 2000 porque este es una milésima. Al dividir entre una milésima, multiplicas todo por 1000. Y la densidad del agua es de 1000, casi. Entonces, 1000 entre 1000 es 1.000.000. 1000 entre una milésima es 1.000.000. Entonces, ya lo que baja o sube esto son los factores que acompañan. Es muy fácil que el Reynolds dé en el orden de 100.000, 10.000, así. Si el diámetro de la tubería fuera de 1 por 2 ya te da 2, por 1.000.000 ya te da 2 millones el Reynolds. O sea, bueno, fácilmente se sube el nivel ahí. Y bueno, ¿y eso para qué sirve? Eso me está diciendo que entonces el agua se está mezclando muy fácilmente en la tubería. Pero el número de Reynolds, como ya vimos, habla de la turbulencia. Y, por ejemplo, en un río, por ejemplo, para los ambientales, en un río, aunque no esté cerrado, aunque no esté tapado completamente, la turbulencia del agua me puede hablar acerca del mezclado. Entonces, entre más rápido se mezcle el agua, más oxigenación va a tener. Entonces, eso hace que se puedan degradar más fácilmente contaminantes
se puedan asimilar más fácilmente algunos nutrientes, pueda tener más densidad de carga bueno, de organismos vivos ahí en el río, etcétera. O sea, en microorganismos también se utiliza precisamente el Reynolds, es un indicador de qué tan efectiva es la agitación en un reactor. El Reynolds, precisamente como mueve, bueno, habla acerca del movimiento, de qué tan brusco es dicho movimiento. Se utiliza como base para otros números, por ejemplo, el Grashof lo toma, el Groven lo toma para calcular otros. Por ejemplo, el Groven hace una relación con el Reynolds y el Pran para calcular otro número adimensional que es el Nusselt. Ese número dimensional también me habla de turbulencia, nada más que el Nusselt se utiliza para cuando hay varias capas, cuando hay intercambio entre varias capas. Y así, o sea, cada uno fue especializado dependiendo del área de la ingeniería para la cual se desarrolló. Y este es como que el más básico, a partir del cual se construyen todos los demás. Bueno, no todos, pero sí gran parte de ellos dependen directamente del Reynolds. E incluso hay otras formas de medir el Reynolds. Vaya, si se puede medir en un tubo, se puede medir para magnetismo, pues es obvio que se puede medir para muchas otras cosas.